los 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Venezuela atraviesa días cruciales y aterradores. El futuro del país está por definirse, pero hay un dictador que lo impide al aferrarse al poder y se atornilla en el poder, recurriendo a las medidas más violentas y represivas. El propio Nicolás Maduro, sin ningún escrúpulo, presume de que hay más de 2.200 personas detenidas, a quienes, como si fuera poco, llama terroristas. Y ellos son miles de jóvenes que no regresaron a sus casas luego de salir a protestar y tratar de defender su voto que le dio la victoria a Edmundo González. Son detenciones arbitrarias. En muchos casos estos jóvenes no tienen derecho a contactar a un abogado defensor, no tienen derecho a ver a sus familiares, por lo que no se sabe la suerte que han corrido. La elección entre Maduro y el candidato opositor Edmundo González Urrutia sigue indefinida. Maduro quiere que el Tribunal Supremo de Justicia, que responde al chavismo y que por supuesto no genera ninguna confianza de imparcialidad, sea el organismo que se pronuncie sobre la elección. Mientras que los demócratas del mundo quieren transparencia, que el poder electoral, el Consejo Nacional Electoral, muestre los votos o muestre las actas con las que le dieron la victoria a Maduro. Hasta ahora la dictadura ha ocultado esas actas con la votación. Se han negado a mostrarle al público los mismos resultados que la oposición ya publicó en un portal abierto al mundo, con las copias de las actas que obtuvieron de los testigos de las mesas de votación. Esos resultados demuestran que Edmundo González, con el 67% de los votos, derrotó, humilló a Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué queda por hacer si el régimen sigue con su secretismo, con sus mentiras y su feroz persecución? El dictador alardea que muchos más van a quedar tras las rejas si no aceptan los fraudulentos resultados del régimen que le van a permitir gobernar 6 años más. Imagínense, 6 años más de esta tragedia. ¿Quién aguanta? En este episodio de ¿Qué pasó con lo que pasó? Vamos a mirar la cara más atroz del régimen de Maduro. Voy a hablar con Alfredo Romero, él es abogado y director presidente de la ONG Defensora de los Derechos Humanos, Foro Penal. Y también conversaré con Patricio Vallados, él es el subdirector de la misión de observación del Centro Carter que estuvo en Venezuela y que ya aseguró que esta elección no fue democrática. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal en YouTube, @PatriciaDaniotVideos, y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que publicamos un nuevo programa. Es una manera gratuita de tender un puente de comunicación con ustedes. Nos encuentran también en YouTube Podcast y en Spotify. Gracias desde ya por su compañía. Comenzamos. Le quiero dar la bienvenida a Alfredo Romero, él es el director de la ONG Foro Penal, quien durante años ha hecho una labor encomiable de recaudación de testimonios, de denuncias de víctimas de desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias, de represión. Así que me da mucho gusto tener en el programa a Alfredo, porque hemos visto en estos últimos días cómo la represión ha aumentado contra los manifestantes que han salido a las calles simplemente para defender su voto. Alfredo, gracias por acompañarme en ¿Qué pasó con lo que pasó? Y quisiera iniciar esta charla pidiéndote que nos des un panorama general, que nos actualices cómo está la situación de represión en Venezuela al día de hoy. Bueno, primero, muchas gracias, Patricia, por esta oportunidad. Es un gran gusto, a pesar de la situación que estamos viviendo. Y comenzando por allí, voy a comenzar por la parte, digamos, lo cualitativa. Y quiero hablarte un poco de la parte, digamos, subjetiva. Estamos en este momento, mientras hablamos, recibiendo cantidades de familiares, entrevistándolos, asistiéndolos, apoyándolos. Y digo los familiares porque una de las características de este grupo de detenciones, que ya te voy a decir el número,
es que no se ha permitido el acceso de la defensa a los detenidos. Esa ha sido la característica fundamental. Se ha cerrado toda la posibilidad de incluso conocer el estado físico de los detenidos, que al día de hoy suma más de 1.000, y te digo más de 1.000 porque cada minuto se han venido incorporando nuevas denuncias, nueva suma de detenidos, y obviamente la capacidad que tenemos no es tan, ha superado pues la realidad a la posibilidad de incorporar estas denuncias y estos números dentro de nuestro sistema, ¿no? El grupo de abogados nuestro en todo el país, tenemos el Foro Penal, está conformado por más de 400 abogados, más de 5.000 activistas en todo el país. Va a los centros de reclusión, averigua sobre el estado de los detenidos, no hay información al respecto, e incluso un tema que nos preocupa mucho y que debo decirlo a un abogado nuestro que se llama Kennedy Tejeda, un muchacho de 24 años, voluntario, fue detenido en el estado Carabobo solo por ir a un comando de la Guardia Nacional a solicitar información sobre unos detenidos, que es precisamente lo que hacemos. Pero te digo esto porque entonces la atención se ha dirigido más al familiar para obtener identificación sobre los detenidos, que superan además, más de 100 son adolescentes, muchachos de 14 años, 15, 16 años también, o sea que hasta 14 años llegan. Y bueno, el sufrimiento de la familia, de la madre, pues es obvio, ¿no? Para no decir que sorprende, porque es obvio, pero vivimos esa situación diariamente. Estamos definitivamente, sin duda alguna, vamos a decir, en otra gran crisis de derechos humanos en Venezuela, resultado de estas detenciones, que por cierto, y quiero con esto te digo, concluyo esta parte, un punto importante es que por no tener acceso a los detenidos, o sea, no conocer su estado físico, no sabemos si han sido maltratados, si han sido víctimas de torturas o tratos crueles, inhumanos, que en otras ocasiones podíamos al menos señalar que el detenido denunció que eso le había ocurrido, y en el tribunal donde se llevan a cabo las audiencias se denunciaba esa situación que el detenido refería, ¿no? Entonces, hoy día lo que puedo decirte es que muy probablemente más adelante, cuando tengamos o los familiares tengan acceso al detenido, que tampoco lo han tenido, se sabrán muchas cosas que hoy no se saben. Wow. Me imagino la angustia de esas madres ante tanto oscurantismo, Alfredo. Ahora me pregunto, me hablas de por lo menos 1.000 detenidos, más de 1.000 detenidos. ¿Por qué hay tanta disparidad entre las cifras que ofrecen ustedes y las del gobierno? Porque Maduro habla de 2.200 personas detenidas. Sí, eso es curioso, tienes toda la razón. Por primera vez en el Foro Penal ya más de 20 años, no solo reportando, asistiendo directamente a víctimas de la represión y obviamente a los familiares que también les damos asistencia. Y por primera vez los números nuestros están por debajo de los números que reportan los funcionarios del Estado. No está, es difícil pensar que nuestras cifras, que cuando te digo más de 1.000, han superado más de 1.100, ya más de 1.200, ¿no? Pero que sean tal diferencia de casi 1.000, es bastante difícil, ya que nosotros tenemos representación en todos los estados del país, sino que recibimos denuncias, estamos en contacto con los familiares. Pero bueno, lo cierto es que en cualquier caso, la situación es peor si tomamos en cuenta esos números a lo que nosotros estamos planteando. Y hablar de 2.000 detenidos y que se diga desde el poder que hay 2.000 detenidos y que se indique que esos 2.000 detenidos son terroristas y que han incurrido en delitos es algo bastante improbable, ¿no? Y ese es el punto que estamos viendo, digamos, cuando hablamos con los familiares, cuando conocemos las circunstancias que incluso se detienen a personas. Las detenciones evidentemente son masivas. Ahorita sí, si quieres podemos hablar de las categorías que hemos definido de detenciones, pero en cualquier caso son masivas en su mayoría y indiscriminadas. Hay incluso personas, niños autistas que están, o por lo menos con signos de autismo, que así nos ha referido la madre, con algunos informes médicos no nos constan directamente, pero nos han referido que son autistas. Hay una persona, un muchacho de 27 años sordo que fue detenido.
Hay niñas y niños, repito, que caminaban o al menos eso es lo que nos dicen, pero nos han enseñado videos que caminaban por la calle y fueron llevados por la Guardia Nacional o por la Policía Nacional Bolivariana, y eso básicamente es lo común. Yo te podría decir que las detenciones son indiscriminadas y es totalmente improbable. Y no quiere decir que no pueda haber personas que hayan cometido actos delictivos. Yo no lo niego. Y más en manifestaciones de este tipo siempre hay alguna persona que actúa violentamente, pero que 2.000 personas, si esa es la cifra, o incluso más de 1.000 como nosotros tenemos, hayan actuado en estos actos delictivos, es bastante improbable. ¿Qué posibilidad hay de que estos jóvenes recobren su libertad? ¿Hay garantías en los procesos legales alrededor de sus casos? Bueno, mira, yo creo que lo que te puedo decir es que no estoy casi seguro, porque no hemos tenido acceso a los expedientes, que no hay justificación para detener a toda esta cantidad de personas. Tan es así que las imputaciones que se le hacen por los delitos son un menú, y es básicamente generalizada el menú, o sea, son instigación al odio, terrorismo, asociación para delinquir, en algunos casos resistencia a la autoridad, en otros obstrucción de la vía pública. Es como un menú instaurado y obviamente, vamos a llamarlo así, el costo político de tener a estas personas, por un lado, el costo político es muy alto, es decir, porque estamos hablando de un número bastante, repito, importante de detenidos que es bastante difícil probar, así sea con cualquier, vamos a llamar, evidencia que puedan encontrar, probar que estas personas o evidenciar que estas personas han cometido delito alguno, y lo hemos visto un poco conversando con los familiares y viendo algunas situaciones. Y por el otro lado también es un costo material importante, es decir, tener tantos detenidos que tienen que instalar nuevos centros de reclusión, como ya se ha dicho, que se dice que van a remitir a muchos de los detenidos a 2 cárceles, que son Tocuyito y Tocorón, que están, digamos, remodelando para eso. Tuvieron que una cárcel aquí cerca de Caracas, en el estado Miranda, pero a 1 hora de acá, sacar a varios de los presos ordinarios que se encontraban allí, para sacarlos de esa cárcel e incorporarlos a otro, para meter ahí en esa cárcel a más de 200 y tantas personas de Caracas que fueron detenidas, que es Yare 3. Entonces, claro, es realmente difícil, difícil administrar toda esa represión y detenciones arbitrarias. Por lo tanto, yo creo que debe liberarse a una cantidad importante de estas personas. Por ejemplo, te decía, hay más de 100 menores de edad, una cosa inhumana. Realmente esta cantidad de muchachos ahí detenidos, tú ves las madres, niñas de 16, 17 años que han sido detenidas, ¿sabes el perjuicio que se le causa a esas personas? Y yo creo que repito, el costo de eso, de esa inhumanidad, no creo que permanezca en el tiempo. Por lo tanto, esperamos que esta situación se solvente de alguna forma y que sean liberadas todas estas personas de manera rápida, ¿no? En otras ocasiones, cuando son estas detenciones masivas, las liberaciones son en días, en horas. Sin embargo, ahora, a diferencia de otras ocasiones, quiero decir en horas, ni siquiera en días, en pocos días o horas, es que la mayoría de las personas se le ha imputado delitos y han sido formalmente privadas de libertad por un tribunal sin permitir defensa y sin saber el porqué, la justificación de la privación de libertad. Eso es excepcional en comparación con otras ocasiones. ¿Y el número de muertos y de represión que ha causado víctimas fatales, cuál es? Nosotros al principio habíamos identificado con otras organizaciones por lo menos 11 personas fallecidas. Es difícil verificar cada uno de los casos, no por el hecho de que la persona no haya fallecido, sino por el hecho de determinar la causa del fallecimiento y si la persona está realmente en una manifestación. Y para ello, y te hago este preámbulo para que entiendan la complejidad, porque no es nada más decir tantos fallecidos, sino que esa persona haya fallecido primero, haya sido asesinada en una manifestación o o relacionada con la manifestación. Entonces, el número, nos estamos basando en el número más bien de otras organizaciones, que es Monitor de Víctimas y Provea, que entiendo que Human Rights Watch también está en eso, que hablan de más de 20 personas fallecidas. Repito, pero oficialmente, es decir, desde el Estado, de la Fiscalía, por ejemplo, hablan de que no hay fallecidos, sino solo
un militar, entiendo yo, que está incluido en estos más de 20, ¿no? Pero no se ha hablado ni se ha de establecido ningún tipo, o se ha dicho incluso que no hay fallecidos en la manifestación. Entonces, la verificación es aún más compleja. Alfredo, y todos estos casos que mencionas entre muertos y detenciones, y por supuesto también hay decenas de heridos, ¿cuál es el caso o los casos que más te han impactado? Bueno, dentro de uno de los fallecidos, un muchacho de 14 años en el estado Zulia. Estuvimos conversando con nuestra coordinadora del estado Zulia, conversando con la familia. Es un caso, obviamente, que nos inquieta y nos angustia, y obviamente por tratarse además de un menor de edad, sin que no signifique la muerte de otros también importante, pero obviamente llama la atención un muchacho de 14 años que ni siquiera participaba en las manifestaciones, ¿no? El caso, hay una muchacha de nombre Victoria, de 16 años de edad, que está hablando con la madre, que está detenida, para decir alguno de los casos. Y bueno, el sufrimiento de la madre de esta niña, que nos enseñó que ni siquiera está en ninguna manifestación, es algo que me preocupa. El caso, bueno, todos los casos, sobre todo de menores de edad, de menores de 18 años, adolescentes, pues, nos llama mucho la atención. El caso de esta madre que nos cuenta que el niño tiene problemas cognitivos y de alguna manera, al menos ella nos refirió que tenía autismo. Son casos que nos crean una gran sorpresa y gran angustia, porque este muchacho, pues obviamente, imagínate tú encerrado sin contacto con su madre, con su familia, y en esa condición que tiene nos crea gran angustia. Este que tiene una deportista, por ejemplo, una miembro del equipo de fútbol de la Universidad Central de Venezuela, de nombre, creo que es Vanessa, ahorita, Vanessa creo que es, que está hablando con el entrenador, con el padre, que simplemente caminaba por donde una manifestación se realizaba, o cuando finalizaba en la parte del Rosal, y iba en un entrenamiento y fue detenida. Y bueno, por cierto, este menor de edad también que te hablé, esta muchacha menor de edad, es también parte del sistema de orquestas de Venezuela. Entonces, detienen a personas que son niños o muchachos, digámoslo, eh, que tienen un desarrollo, y meterlos en una cárcel, encarcelarlos, eso no se alivia ni se solventa luego psicológicamente, hablando de lo psicológico, tan fácil, ¿no? Yo que he vivido esa prisión, o sea, el efecto de la prisión como tal en adultos es gravísimo. Imagínate tú en menores de edad, quedarte con eso toda la vida, y si fuiste maltratado o no, que tampoco lo sabemos, ni podemos decir que ha ocurrido, pero no hemos tenido acceso a ellos, y esa es nuestra gran preocupación. Son adolescentes, son menores de edad. Y bueno, y si las protestas continúan y nada nos dice que el régimen va a dejar de reprimir, pues no habrá cárcel que alcance para albergar a todos estos jóvenes que están protestando por una causa absolutamente justa. Además, hemos visto, Alfredo, un montón de imágenes de detenciones arbitrarias donde llegan estos funcionarios del régimen sin ninguna orden judicial, siguiendo ningún procedimiento, sin ninguna acusación formal. O sea que es totalmente arbitrario. Yo sé que tú, como director y presidente del Foro Penal, has tenido un papel protagónico a la hora de documentar todas estas arbitrariedades, estos abusos de derechos humanos, que les sirve de material probatorio a la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional. ¿Qué expectativas tienen ustedes en torno a esta investigación y sobre todo frente a nuevas actualizaciones? Porque lo que se comenzó a investigar, pues se trata de protestas que sucedieron hace años. Ahora se están dando nuevos abusos. ¿Esto cómo puede acelerar la causa contra Maduro y sus cómplices de la dictadura? Te quería decir que otra categoría importante, la acabas de decir, que nos faltaron dos, es la detención selectiva de personas que participaron en una manifestación y había videos de ellos y la fueron a buscar a sus casas, o dirigentes políticos que participaron en la campaña, digámoslo, de oposición. Y después hay otras detenciones que están un poco extrañas, que sería la cuarta categoría, que es detenciones de defensores de derechos humanos, que incluyen incluso una muchacha, Enid Pérez, Enid López, perdón, defensora de derechos humanos, trabajadora humanitaria, y otras
trabajadores humanitarios que han sido detenidos. En cuanto a la pregunta en relación con la investigación ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, ciertamente, como lo decía, es una investigación que está formalmente realizándose y, como bien lo decías, es una investigación que precisamente se inicia por estas, entre otras cosas, detenciones arbitrarias de personas dentro de un esquema de persecución política que incluye detenciones masivas en el año 2014, 2017, 2019 y lamentablemente ahora sería este otro ciclo donde se producen detenciones. Quiero decirte que más que la fuente de información que sean organizaciones de derechos humanos, que realmente canalizamos eso ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como ante otras organizaciones, ante otros entes como la Organización de Naciones Unidas o el sistema interamericano, es la víctima la que ya la Fiscalía, y esto es importante porque ya no se trata, es la primera vez que hay unas detenciones de este tipo, una crisis de derechos humanos, habiendo una investigación abierta ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, lo que quiere decir que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene competencia ya formal, no solo para observar y recibir denuncias, sino para ellos mismos analizar e incorporar lo que está ocurriendo dentro de esa investigación. Pero por el otro lado, que es un tema que a nosotros nos preocupa, es que obviamente la idea aquí no es solo investigar lo que ocurre, es decir, investigar o juzgar o analizar lo que ocurre en el pasado, que es el problema de la justicia, ¿no? Porque el problema de la justicia, tú lo sabes como ciudadana colombiana que han vivido eso quizás con más profundamente o históricamente que nosotros, es que la justicia llega, aplica el pasado. Pero entonces el presente que se está viviendo es el que más preocupa porque dice, bueno, ¿cómo es posible que esté ocurriendo esto y no hay una reacción de, por ejemplo, del fiscal de la Corte Penal Internacional? Y te digo esto porque además de la investigación que se está llevando a cabo, que aplicaría hacia el pasado, es decir, lo que ocurre hoy va a ser juzgado, si acaso, en el futuro, pero lo que puede hacer la Fiscalía con lo que llaman porque tienen dos tracks de funciones, digámoslo, de conformidad con el Estatuto de Roma, y uno es la cooperación, que hay una oficina instalada en Venezuela con el Estado venezolano para evitar precisamente la comisión de crímenes de lesa humanidad. Entonces, a mí así nos extraña, y eso es algo que obviamente nosotros como defensores de derechos humanos no somos diplomáticos a veces, más porque vemos a la víctima y el sufrimiento, pero sí creemos que una función importante del fiscal para el presente, no para el pasado que va a ser el futuro de lo que ocurre ahorita, ¿no? Sino para el presente es poder intervenir, por ejemplo, para visitar centros de reclusión que nosotros no hemos podido acceder porque tiene esa competencia y ha venido a Venezuela a hablar con el gobierno y tienen una oficina acá, y esa cooperación puede servir, por ejemplo, para evitar que sigan ocurriendo estas detenciones arbitrarias. Y eso es algo, y quizás un pronunciamiento sería importante, repito, no porque tú no puedes, porque eso es violatorio también al debido proceso y a la presunción de inocencia, pero lo que sí puede hacer es de alguna manera intervenir, mediar, para que esta situación no continúe y, por ejemplo, para que se liberen a los menores de edad que se les ha violado el debido proceso, el derecho a la defensa y bueno, y la presunción obvia, la presunción de inocencia, ¿no? Como una medida de amparo, me imagino. No, es que tienen esa posibilidad. La Fiscalía está, repito, tiene un memorándum de entendimiento, un acuerdo con el gobierno venezolano precisamente para poder colaborar en la protección de los derechos humanos y evitar que crímenes de lesa humanidad se cometan. Entonces, él ya tiene esa posibilidad, esa competencia, que nos sorprende que no haya intervenido, no haya hablado. Obviamente no sé si está haciéndolo, digamos, privadamente o confidencialmente, pero la situación continúa y los presos están allí. Alfredo, ¿hace cuántos años la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está investigando estos crímenes de lesa humanidad? Bueno, la apertura de la investigación formal fue en el 2021, ¿no? O sea, no es tanto tiempo. Obviamente, nosotros hemos venido denunciando situaciones desde el año 2004, ¿no?
pero la investigación formal es del año 2021. Bueno, ya son varios años, podrían pronunciarse especialmente con la urgencia que existe frente a estos nuevos abusos, ¿no?, que ustedes han venido reportando. Alfredo, y ya para terminar, una opinión más como venezolano, más que como director del Foro Penal. ¿Cómo crees, si el gobierno no deja de reprimir, si el régimen no acepta los resultados electorales, si las negociaciones tras bambalinas de gobiernos afines a su ideología no dan resultados? ¿Cómo crees que los venezolanos pueden salir de esta dictadura? Bueno, pregunta compleja. Nosotros, obviamente, o sea, yo hablar como venezolano, es cierto, es una forma de hablar, pero como venezolano también estoy metido con la víctima directamente y el familiar, ¿no? Entonces, lamentablemente, en Venezuela, cada vez que hay manifestaciones, protestas, reacciones populares, en vez de que sea el diálogo, la negociación o la posibilidad de solventar el porqué de la reacción de la ciudadanía, la represión ha sido la reacción para detener la protesta. El problema es que la represión es muy efectiva porque la represión intimida. La represión hace que la gente se esconda, que la gente pues de alguna manera no quiera que su hijo sea detenido, que no quiera ser detenido ni ser reprimido. Entonces, obviamente, cuando ese mecanismo existe, pues la solución al problema que esperemos que ocurra es más complicada, porque entonces, obviamente, la represión supera la posibilidad de solución al problema, ¿no? No creo que desde el punto retórico es un tema de izquierda y derecha, es la protección a los derechos humanos. Y aprovechando esta oportunidad, yo creo que los países que de alguna manera han apoyado al gobierno en Venezuela por el hecho de supuestamente, retóricamente al menos, formar parte de su ideología, si es que acaso eso existe, deben de alguna manera meterse más en la ideología de la defensa de los derechos humanos, que es lo que prevalece aquí, y deben responder, y todo el mundo debe de alguna manera clamar porque la solución sea pacífica y sin violar los derechos humanos de los venezolanos, y esa es nuestra expectativa, ¿no? ¿Tú crees que ayudaría que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de captura contra Maduro y contra los represores? Yo no sé, es que, repito, son preguntas complejas porque para una orden de captura tendría que haber un proceso también, una investigación. Yo lo que creo que sí ayuda es que el fiscal de alguna manera intervenga con la posibilidad que tiene en este esquema preventivo, de buscar mediar también y conversar para lograr que esta situación se detenga, ¿no? Y los organismos internacionales también, de alguna manera. Un punto importante, yo estuve con el cardenal Baltasar Porras, quien siempre ha estado venezolano, que siempre ha estado en contacto con nosotros, y también he pedido de alguna manera la mediación o la intervención del Papa, por ejemplo, de la Iglesia Católica, a los efectos sobre todo de lograr libertades y aliviar la situación de derechos humanos que ocurre en el país. Pues Alfredo, muchísimas gracias por compartir esta experiencia tan triste, tan dramática, que ustedes allí a través de el Foro Penal viven a diario. Y bueno, Dios quiera que no se sigan reprimiendo los derechos de los jóvenes, de los manifestantes, y que se busque una solución pacífica a este conflicto político. Gracias de nuevo. Así sea, muchas gracias. Patricio, muchísimas gracias por atender esta invitación de qué pasó con lo que pasó, para hablar de lo que sucede a esta hora en Venezuela. ¿Cuál es la posición del Centro Carter y la tuya personal después de haber estado allí observando las elecciones, sobre lo que pasa a esta hora? El presidente Maduro, el dictador Maduro, creo que se ha confirmado ya para quienes tenían duda, a casi 2 semanas de la elección, aún no ha publicado ninguna cifra verificable para determinar el resultado de las elecciones. Dejó en manos del Tribunal Superior de Justicia la decisión sobre el ganador. En fin, hay arremetida contra los líderes opositores, continúa la represión. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen después de todos estos días?
Bien, Patricia, un placer estar contigo y muchas gracias por la invitación. El Centro Carter, como bien lo sabes, fue invitado por el Centro Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, para observar estas elecciones presidenciales. Nosotros estuvimos con un equipo de más de 17 personas de 11 distintos países a lo largo de más de un mes en el terreno en Venezuela. Y derivado de esto, lo que te puedo decir en primer lugar frente a tu pregunta es que la conclusión del Centro Carter es que estas elecciones no llegan y no cumplen los estándares internacionales en materia democrático y en materia electoral. Esa es la conclusión, así de sencilla, pero así de dura. Ustedes también anunciaron que vendrían con un informe detallado sobre los incidentes que observaron. ¿Esto cuándo se va a registrar? Sí, nosotros estamos finalizando este reporte, se dará a conocer en las siguientes semanas. No obstante, ya en el comunicado que lanzamos en este informe o reporte preliminar, avanzamos algunas de las cuestiones que nos preocupan más, que desde luego son la falta de posibilidad de la gente de entrar al registro electoral, al padrón electoral para poder ejercer su derecho fundamental al voto, los problemas que tuvo la oposición para registrar sus candidaturas, los problemas con los venezolanos y las venezolanas que residen en el extranjero para ser parte de esta elección. Y desde luego, pues la noche de la elección en donde no se dieron los resultados como tendrían que haberse dado y como tú bien señalas, 2 semanas más adelante, sin que la autoridad electoral demuestre cuáles son los números que tiene, sin dar certeza, sin dar transparencia y con este procedimiento jurisdiccional que suena pues muy extraño y desde luego que no da certeza porque el CNE no ha concluido su trabajo, por lo cual el tribunal no tendría por qué empezarlo, porque no hay una decisión que se pueda dar hasta el momento. Entonces, nos parece que toda esa serie de elementos que desde luego que vamos eh, a, a, abundar en nuestro informe final, derivan como resultado esto que te señalo, que no se cumplieron los estándares internacionales que deberían de haberse dado. ¿Cómo explican ustedes que a casi 2 semanas de la elección todavía no se hayan publicado resultados oficiales por parte del CNE? Pues es inexplicable, Patricia, porque si hacemos caso de lo que dijo el presidente Amoroso el propio 28 de julio, él señaló que el CNE tenía 80% de los resultados de las mesas y eso le permitió dar un resultado que bueno, pues como bien lo señalas, no tiene nada detrás más que su dicho. Entonces, si el CNE tenía ese 80%, ¿por qué no se dio a conocer? Como se ha dado a conocer en distintas elecciones previas. Este no es un nuevo sistema venezolano, es un sistema venezolano electoral que ya se ha utilizado en elecciones pasadas y en donde se han dado a conocer la propia noche de la elección los resultados de las actas de mesa por mesa. Después, el presidente Amoroso señaló que tenían ya en su poder 96% de las actas sin que tampoco haya dado a conocer nada. Y se supone ahora que entregó información al Tribunal Superior, no obstante, pues no se la da a los venezolanos, que son quienes votaron y quienes tendrían que ser los primeros informados de qué es lo que está haciendo esta autoridad electoral. Desde luego que Patricia resalta mucho que el Consejo Nacional Electoral haya dado una especie de aval o de certificado al candidato Maduro sin contar con todos los votos y sin contarlos bien. Eso es una cuestión que no se ve, de verdad es que en ningún lado del mundo, porque para que una autoridad otorgue constancias es porque ya contó, como debe de hacerlo, todos y cada uno de los votos de todos quienes participaron en la elección y no se pueden otorgar certificaciones previo a eso
porque es un derecho fundamental el participar políticamente por parte de la población y simplemente una autoridad no puede hacer como que va a contar algunos votos y otros no. Además, ahora salieron con la excusa del hackeo informático. A eso atribuyen en parte el hecho que dicen no hayan publicado los resultados. Mi pregunta es, ustedes ya también han manifestado que no tuvieron información de un hackeo, pero el CNE tiene copias en papel de las actas, porque hace parte del procedimiento, del reglamento. Si tuvieran un hackeo informático, no podrían ofrecer un plan B y es contar uno a uno los votos de esas urnas y también juntar las actas y ponerlas en algún lado a disposición del público. ¿Por qué no lo hacen? Desde luego, Patricia, y en efecto, pero ahí hay una contradicción en el dicho de la autoridad electoral, porque si fueron víctimas de hackeo, entonces, ¿cómo es posible que pudieran totalizar los votos y declarar un ganador? Eso es simplemente contradictorio y no puede ser una y la otra al mismo tiempo. Pero como bien dices, cuando se cierra cada una de las mesas, en las máquinas viene adjunto un sobre donde los responsables ponen un acta física de cada una de estas. Y Venezuela es un país grande, pero no es tan grande como para que no hubieran llegado físicamente todas y cada una de las máquinas de regreso a Caracas. En la India, por ejemplo, para estas alturas ya tendrían todas las casillas de todo el país y eso es de una dimensión totalmente distinta. Entonces, en efecto, como señalas, no hay pretexto porque físicamente ya podríamos hacerlo. Lo que sabemos ahora es de las actas que han subido miembros de la oposición, miembros de grupos observadores electorales, etcétera, etcétera, que por cierto el Centro Carter ha estudiado y han concluido que tienen consistencias en la información que tienen y la verdad es que no tenemos duda de su legitimidad o su autenticidad. Clarísimo. ¿Y qué opinan de la labor que pueda llegar a hacer el Tribunal Supremo de Justicia, que ahora es la instancia que supuestamente tiene que contar los votos y definir qué pasó el 28 de julio? Pues bien, Patricia, lo que nos queda a todos, y no solo a los venezolanos, sino también a la comunidad internacional, es esperar que este tribunal actúe conforme a derecho, que pueda hacer una revisión de esta información que se le dio y entonces puedan determinar conforme a derecho cuál fue la voluntad del pueblo venezolano. Desgraciadamente, hasta ahora, el propio tribunal y la sala electoral no nos ha dado demasiadas razones para estar optimistas, porque de entrada aceptaron un recurso de una persona que ganó las elecciones. Los tribunales están desde que fueron creados hace miles de años para resolver controversias. Entonces, lo que no se entiende muy bien es qué controvertió el candidato Maduro, porque él ganó y la autoridad dijo que ganó la autoridad electoral. Entonces, ¿qué está controvirtiendo? Eso no lo sabemos. Y el haber dado entrada a un recurso de esa naturaleza, el haber citado a las distintas partes sin las medidas procesales que permitan un derecho a la defensa, etcétera, etcétera, pues no nos hace estar muy optimistas, pero bueno, siempre la esperanza queda ahí de que puedan tomar una decisión conforme a derecho y sobre todo que puedan explicar al pueblo venezolano cuál es la motivación que tengan para tomar las decisiones que tengan y que esto pudiera permitir eventualmente salir de esta crisis política que está a la vista de toda la comunidad internacional. Con los hechos que conocemos, Patricia, una pregunta directa. ¿Hubo entonces fraude en Venezuela? ¿Se robaron las elecciones presidenciales? Pues, Patricia, simplemente fueron unas elecciones que no cumplieron con estándares democráticos, que no pudieron demostrar que se dieron en una cancha pareja, con resultados transparentes, con certeza de la autoridad electoral, con el respeto a la voluntad del pueblo venezolano. Entonces, simplemente son unas elecciones que no deben valer. No deben valer.
Entonces, si no deben valer, ya hay quienes dicen que el plan es repetir las elecciones. ¿Eso creen ustedes que debería ser el plan de acción? Pues mira, Patricia, aquí caben dos escenarios. Una es que si como hemos visto más del 80% de las actas de las mesas dan una victoria abrumadora al candidato Edmundo González, no obstante todas las irregularidades que te he señalado. Si eso no impidió que el pueblo venezolano pudiera expresar libremente como lo hizo el domingo, yo estaba ahí, nosotros hicimos la observación y la verdad es que la participación del pueblo venezolano fue ejemplar. La gente esperaba 4 horas para emitir su voto, había aquí las filas enormes, todo con mucho orden, todo en un ambiente festivo, en fin. Entonces, lo primero que se tiene que hacer en el ámbito electoral es tratar de respetar esa voluntad. Si no obstante las distintas irregularidades que encontramos, el resultado que da el tribunal luego de haber contado debidamente y adecuadamente esas actas de las mesas es un triunfo de Edmundo, entonces me parece que eso hace que se deba respetar esa voluntad, no obstante que hubo agravios en contra de la oposición. En otro caso, si finalmente el tribunal decide ratificar lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral, pues desde luego que es una elección que no puede producir legitimidad, que no puede derivar en una renovación del mandato el próximo enero y tendrá que ser una elección que deba repetirse. Ese entonces debe ser el plan de acción. Ese es el tipo de presión que ejercerían ustedes si Maduro resulta, según el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia, victorioso en estas elecciones, así sea con trampa. ¿Deberían entonces repetirse las elecciones? ¿Ese sería su mensaje? En efecto, el Centro Carter lo que hace básicamente, Patricia, es poder observar y dar su opinión técnica respecto a esto. Nosotros no estamos para dar y declarar ganadores o perdedores o para realizar actos que corresponden única y exclusivamente a los venezolanos, pero desde luego que alzaremos nuestra voz y en todos los medios posibles llamaremos para que se retome la democracia en Venezuela y un proceso electoral que pueda ser creíble y que refleje desde luego, que es lo más importante, la voluntad del pueblo venezolano. Eso es lo más importante y lo que nadie puede renunciar porque pues la legitimidad de un régimen, sobre todo en una sociedad tan dividida como la venezolana, pues no puede producirse una legitimidad si no hay un respeto al voto de la gente. Bueno, la oposición diría que la ciudadanía ya votó y que ellos no están dispuestos a que se les arranquen de las manos esta victoria que para ellos se debe respetar, que no están dispuestos a aceptar otro resultado, que es el que ya la ciudadanía ejerció, y es escoger a, según las actas que publicaron ellos, a Edmundo González como presidente de Venezuela. Desde luego, y es una cuestión sensata y es una cosa que jurídicamente y democráticamente es compatible. Es decir, si tú eres sujeto de violaciones a tu derecho a participar, a tus derechos políticos, y no obstante eso, obtienes el triunfo en las actas, pues no se puede achacar a ti las cosas que se cometieron en contra de tu candidatura. Eso desde luego es así y es así no solo en democracia, sino en cualquier tipo de interacción humana. Te lo diría hasta en los deportes. Si una persona le cometen un penalti en el área y logra meter un gol, no es que el gol no valga, es que a pesar de que tuvo una falta, fue gol y entonces tiene que ser reconocido. En ese sentido, las elecciones en Venezuela tuvieron una serie de faltas por parte del gobierno, de la autoridad electoral, etcétera, etcétera, que si logran superarse, pues tienen que dar conforme a las actas que se han dado a conocer hasta ahora y sin que nadie las controvierta, un ganador que desde luego que es el candidato de la oposición.
Muchísimas gracias, Patricio, por acompañarnos aquí en el programa. Muchas gracias a ti, Patricia. Cada vez más países están reconociendo oficialmente el triunfo de Edmundo González. Pero eso ya hemos visto en el pasado. No fue suficiente para terminar con el régimen de Nicolás Maduro. Y si las manifestaciones opositoras siguen siendo reprimidas, eso, como escuchamos, hará que muchos teman salir de sus casas a protestar y a defender su voto. Maduro entonces ganará tiempo. Mientras los militares no hagan respetar la voluntad popular y no defiendan el voto de la mayoría de los venezolanos, la salida de Maduro solo va a recaer en su disponibilidad de entregar el poder. ¿Surtirá efecto la presión internacional y la diplomacia para buscar una salida negociada? Está por verse. Otros dicen que para evitar nuevos hechos sangrientos y la pérdida de más vidas, otra salida puede ser una orden de captura de la Corte Penal Internacional contra Maduro y sus cómplices que lo sostienen en el poder. La pregunta es, si se diera esa orden de captura, ¿quién estaría dispuesto a ejecutarla? Eso también está por verse. Gracias por acompañarme. Los espero la próxima semana y los invito a que se suscriban a mi canal en YouTube, @Patricia Yaniot Videos. Comenten y activen las notificaciones.